Nicauli 360. Así es que le damos la bienvenida a la comunicadora dominicana Nicauli de la Mota, quien va a conversar con nosotros sobre los temas que están gravitando en el ambiente de la República Dominicana. Buenos días, Nicauli, bienvenida nueva vez a tu espacio Levántate Nueva York. Muchas gracias, buenos días para todos. De verdad que nosotros estamos muy felices de estar en contacto con ustedes porque es como si fuera la conexión ideal con la diáspora dominicana en esa gran manzana. Ya me dicen que le está maltratando un poquito el frío. Nosotros desde aquí le mandamos un abrazo caluroso. Lo recibimos, que lo necesitamos. Pues miren, señores, para nadie es un secreto que el impacto que ha tenido la victoria el pasado domingo del presidente electo y expresidente por 2 periodos de Brasil, José Ignacio Lula da Silva, ha repercutido en los distintos ambientes políticos de la República Dominicana. Porque el señor Lula da Silva se conoce que tiene una estrecha relación o han tenido una estrecha amistad con el expresidente Danilo Medina, ha apoyado en otros procesos al Partido de la Liberación Dominicana y tienen una misma mirada política sobre el sacar de la pobreza a los más vulnerables. De hecho, desde el año 2012 conocimos a Lula da Silva justamente en el Palacio Nacional cuando venía a presentar cuál era su mirada y su visión y vimos que el primer gobierno o el primer periodo de Danilo Medina acogió justamente el plan de sacar de la pobreza con las famosas visitas sorpresa. Bien, dado esto, el segmento de hoy quiero titularlo El comeback de los políticos que creíamos muertos. Y esto ha repercutido en la República Dominicana porque, sin lugar a dudas, aunque muchos quieran minimizar, nos llama a reflexión, no solamente a todos los países de América Latina, donde Brasil tiene una gran influencia, sino también en todo el mundo. Y nosotros, si algo tenemos, es que hemos sido primero que Brasil protagonistas de estos combates políticos, de políticos que nosotros entendíamos que no podían salir jamás en el escenario porque había que renovar el poder y había que renovar las visiones de aquellos que se han preparado para dirigir por los mejores caminos a la República Dominicana. Recuerden que nosotros tuvimos en el año 1986 un combate político del doctor Joaquín Balaguer, un hombre que cuando del poder entendíamos o entendía, porque yo estaba muy pequeña en ese momento, entendía la sociedad dominicana y los dominicanos que jamás podía volver, sus periodos primeros empañados por sangre, estoy hablando de Joaquín Balaguer, empañado por un sangriento proceso de llamar a los jóvenes que en aquel momento eran revolucionarios a acatar las normas que se estaban impartiendo desde el Estado. Y luego porque salió totalmente aplastado de un PRD que en aquel entonces se levantaba con mucha fuerza y se le dio la oportunidad, tanto así que duró 2 periodos. En el año 1986, Joaquín Balaguer se levanta y dura 10 años en el poder, algo ilógico para la historia dominicana sucedió. Hoy día, Joaquín Balaguer todavía se mira como un gran estadista y hay algunos que todavía mantienen partidos e ideologías de las que él mismo sembró en nuestro país. De igual manera, lo que pasa en Brasil lo recordamos con el expresidente Hipólito Mejía, cuando en el año 2004 salió con un pírrimo porcentaje de 32 o 34% en aquellas elecciones, y luego en el año 2000, y con una burla nacional y con un descrédito total por su accionar, a pesar de que para mí es un hombre que ha dejado siempre una estampida con su autenticidad, que también se valora. Pues este caballero que en los dos periodos de Leonel Fernández se desconsideraba, se burlaba, aún recordamos el discurso que Leonel Fernández dio en su propia cara, que desde mi mirada fue muy vergonzoso para un presidente que estaba entregando el poder
pues este señor que tiene mucha sabiduría de pueblo, tiene mucho arraigo, tanto así que ha formado el PRM, pues en el 2012, por poco porcentaje, casi se convierte nueva vez en presidente de la República Dominicana. El resultado es que luego de la división del PRD forma lo que es el Partido Revolucionario Moderno y hoy es el partido de poder. Para usted hoy conseguir muchas cosas en el Estado, tiene que hablar con el presidente Hipólito Mejía. Lo mismo podría pasar en el año 2024 con la influencia que puede tener el expresidente Danilo Medina, que para nadie es un secreto que ya no puede volver, por lo menos por la Constitución y por la posición que muchos tienen hacia su accionar político, sobre todo en su segundo periodo. ¿Y qué pasaría si ustedes consideran la influencia que tiene con el segundo partido más importante del país, dado que el que está en el gobierno es el PRM? Pero también, ¿qué pasaría si el pueblo decide castigar a las autoridades actuales? Porque el voto de castigo tiene mucho más peso que el voto que apoya a un partido. ¿Qué pasaría si el presidente Férez pudiera articular, pudiera gestionar una propuesta ganadora en términos de oferta electoral para el 2024? Hoy la clase política en República Dominicana está reflexionando. ¿Usted está de acuerdo con Lula da Silva o no? Está dejando una lección importante. Un hombre que duró nada más y nada menos que 19 meses preso, acusado y llevado a la cárcel por unos supuestos sobornos, supuestos porque nunca se le probó nada. De hecho, el juez que llevó esto tuvo que liberarlo porque no hubo una prueba contundente en papel, en blanco y negro, para poder mantenerlo preso. Y él lo decía muy bien: miren, pretenden satanizarme, pretenden matarme políticamente y hasta personalmente, y ojalá que lo hagan, porque si me dejan vivo volveré a ser presidente. Esas fueron las palabras en una manera dominicana de expresar lo que Lula da Silva dijo cuando fue apresado. Hoy día vemos como tuvo razón, aunque el porcentaje no fue tan elevado en cuanto a su ventaja contra Bolsonaro. Hoy es el presidente electo, aunque las dos cámaras de representantes la maneja el partido de Bolsonaro, él va a ser el presidente. Entonces, hoy yo quiero hablar de estos combates políticos porque a veces como dominicanos y como latinos juzgamos muy rápido los procesos electorales y los procesos políticos de nuestra nación. Lo que pasa en Brasil hoy también pudiera ponernos a ver la historia de la República Dominicana. Aquí no hay muertos políticos, sobre todo cuando te han dado la oportunidad de ser presidente, quedas tú con tanta influencia y con tan buenas relaciones, distintos sectores que son los que determinan quiénes llegan y quiénes no llegan. Quiero terminar mi comentario de hoy recordando que la política es hija de las circunstancias. Y siempre he dicho que hay que observar que lo que pasa hoy, estamos en noviembre, iniciando el mes de noviembre del año 2022, lo puede cambiar hasta un huracán que pase 2 semanas antes de las elecciones del 2024. Por eso llamo a la reflexión, llamo a la sabiduría, a todos nosotros que accionamos en las áreas políticas, pero también a la población, sobre todo al Estado Dominicano, porque si bien es cierto que el presidente Abinader ha dado un frescor, ha sido refrescante el hecho de verlo como una figura y un rostro nuevo en el Estado, también es cierto que está frente a una gran oportunidad de no recibir el castigo que hoy recibe Bolsonaro en su país por haber llevado una política fiscal muy dura y por ser acusado de apoyar a la oligarquía brasileña. Estamos a tiempo para dejar el odio atrás en la República Dominicana. Aquí, el hecho de tú haber representado el Estado pasado o el gobierno pasado es como si tú tuvieras la marca del 666 o de la bestia.
Y la verdad es que debemos llamar a acatar ese discurso de Lula da Silva de unión, de amor y sobre todo de respeto y ayuda a los más necesitados, porque estamos todavía en el medio de una crisis que no sabemos cómo va a desembocar o en qué va a quedar, y el Estado dominicano necesita de todos nosotros. Así que no hay muertos políticos, la política es hija de las circunstancias y los pueblos cambian y castigan con el voto. Ha sido todo hoy en Nicauli 360. Síganme en mis redes sociales, @Nicauli de la Mota. Excelente, excelente reflexión para que la gente, ¿verdad? El que no estaba en esa onda ya como que lo está pensando de una manera diferente a propósito de eso que dice Nicauli. Muchas gracias, Nicauli, que tenga feliz resto del día. Gracias, un abrazo a todos. Le veo la cara al Pérez y quisiera saber su opinión sobre lo que yo he dicho. Bueno, gracias, Nicauli. Bueno, señores, para no cometer el error que cometí la semana pasada, sobre el cual le sigo pidiendo excusa a Nicauli, lo que yo diga aquí en adelante es mi opinión. No quiero que se malinterprete como que, y yo estoy completamente de acuerdo con Nicauli. El sistema político de la República Dominicana, cuando una persona ha llegado a ser presidente del país, pues usted llega a ser presidente, tiene que crear un liderazgo. Y siempre usted sea potencialmente candidato a la presidencia, usted siempre va a tener una enorme influencia. Nosotros podemos decir, y nosotros lo vemos en la enorme influencia que tiene Leonel Fernández, en la que tiene Hipólito Mejía. Ambos han sido presidentes de la República Dominicana. Es indudable que el liderazgo de Danilo Medina está basado en el hecho de que fue presidente de la República Dominicana durante 8 años. Y esos 8 años le permitieron a Danilo Medina salir debajo de la sombra de Juan Bosch y de Leonel Fernández y comenzar a brillar con luz propia. En el caso particularmente del actual presidente, él está creando su liderazgo, pero ese liderazgo está siendo ensombrecido por la enorme influencia que tiene Hipólito Mejía a lo interno del PRM, porque para Hipólito Mejía el PRM es su partido. Exactamente, es su creación. Entonces, o sea, en eso Nicauli tiene toda la razón. En República Dominicana, si usted ha llegado a ser presidente, a tener un liderazgo, eso no muere, eso muere con usted. E inclusive, muchas personas, después de usted de muerto, hay todo lo que es el PLD y es el liderazgo de Juan Bosch. Exactamente. Que precisamente cumple 21 años. Que tiene 21 años de muerto. En el caso particularmente de lo que queda del PRD y del PRM, todo se apoya en el liderazgo de Peña Gómez. Pero no solo en República Dominicana, yo creo que en toda Latinoamérica e incluso en el mundo, las personas que han sido ocupado la primera magistratura de su país tienen un cierto grado de influencia y como dice ella, los políticos pueden volver, pueden resurgir como las cenizas. Vemos el caso ahora de Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, que a propósito, el perdedor, que es el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no se ha expresado, no ha hablado luego del domingo cuando fue derrotado por Lula. Aún los periodistas, los comunicadores han hablado de él para saber su expresión, pero no se ha expresado al respecto. Fue muy conveniente de que tanto los líderes internacionales felicitaran a Lula por haber ganado las elecciones. Exacto. Para evitar los constantes rumores de que si Lula ganaba puede haber un golpe de Estado, no reconocimiento por las Fuerzas Armadas. Exacto. Y han habido voces dentro de Brasil para no reconocer inmediatamente gobiernos como Estados Unidos, Rusia, China, todo exacto. El triunfo de Lula, o sea que eso tal vez, si ciertamente había esa intención, pues eso se diluye. Bolsonaro lo dijo abiertamente. Eso se diluye. O sea, antes de la segunda vuelta, Bolsonaro dijo que si él no ganaba era porque había fraude. Exacto. Y ellos emitieron muchas opiniones sobre la no credibilidad del sistema electrónico que se está utilizando en Brasil. Y el hecho de que no haya aceptado su derrota, eso habla muy mal de él. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Bolsonaro es lo suficientemente joven para poder intentar hacer lo que hizo Lula. Exacto. Entonces, y como Nicauli estuvo diciendo abiertamente, el partido de él tiene mayoría en las 2 cámaras del Congreso brasileño. Y creo, no estoy seguro, tengo que revisar los números, que ganó la mayoría de las gobernaciones.
Entonces, hablar de que el PT, o sea, el partido de Lula, es la primera fuerza política de Brasil es muy difícil. Y hay que recordar que con esta situación que está ahora y con el poco margen de diferencia en términos de cosas, la Rousseff no terminó su segundo periodo. Fue ese Congreso que lo sacó. Dilma Rousseff. Fue ese Congreso que lo sacó. Y la pregunta ahora es lo siguiente es, ahora, hay una cosa que es importante que hay que ver y es el papel que está jugando Brasil en el ambiente geopolítico de hoy. Ha habido una... nosotros podemos hablar de dos Bolsonaros. El Bolsonaro de antes de la pandemia y el Bolsonaro después de la pandemia. Que aunque la política fiscal fue muy estricta, pero sí ha tenido un acercamiento bastante, por ejemplo, con Rusia y China, y la oligarquía brasileña ha entendido que sus intereses económicos no están necesariamente aliados con los Estados Unidos. Por tal razón, eso puede darle cierto nivel de estabilidad al gobierno de Lula, pero al mismo tiempo será un alto limitante en términos de cuál va a ser su política interna y en términos de cuál va a ser su política de distribución de riquezas a lo interno de Brasil. Va a ser interesante ver, pero un factor importante. Creo que va a haber un impulso a la posibilidad de llegar a un acuerdo de relaciones entre los diferentes países latinoamericanos. Bueno, los brasileños están a la espera de que asuma Lula porque dice que va a sacar a unos 33 millones de personas de la pobreza. De brasileños de la pobreza. Y a cualquiera le anima eso, a probar a ver si es cierto. Y vamos a ver de qué manera él lo va a lograr eso. Porque eso es muchas personas, 33 millones de gente sumidos en la pobreza. Bueno, recuérdate que en su gobierno anterior de 8 años salieron 40 millones de personas de la pobreza. Sí. Y Brasil está en una posición extremadamente cómoda en términos porque el crecimiento de la economía china, que ya salió de nuevo de la campaña de COVID-0, y el crecimiento de la economía de la India, le da a Brasil eso va a conllevar a que vaya siempre encarecimiento constante de lo que se llaman los commodities. Y Brasil es uno de los principales vendedores de commodities, o sea, alimenticios, minerales y todo por el estilo, en el mercado internacional. O sea que Brasil podría verse dentro de poco tiempo en una situación económica parecida a la que tuvo cuando Lula fue presidente de ECOWAS. Ahora, el mercado va a ser otro. En vez de ser Europa y Estados Unidos, van a ser China, India y los países asiáticos. Y Brasil ha logrado reorientar su economía hacia esos nuevos mercados, lo cual ciertos países, desgraciadamente como el mío, no lo han logrado hacer. Bueno, el gigante de Sudamérica, Brasil, y hay otros 5 o 6 gobiernos de Sudamérica que han girado a la izquierda, dan un giro a la izquierda. Vamos a ver qué sucede en ese ámbito. Kissinger decía que hacia donde vaya Brasil, hacia allá irá Latinoamérica. Bueno, pero entonces vamos a pujar para que Brasil esté bien, porque si Brasil está bien, entonces el resto de Latinoamérica estará bien. Sí, eso es cierto. Brasil es la Alemania de Latinoamérica, o sea que es el motor de la economía latinoamericana más allá de los Estados Unidos. Excelente, bueno, pues vamos a esperar al 1 de enero del 2023 cuando Ignacio Lula da Silva va a asumir la presidencia del gigante de Latinoamérica, de Brasil. Pero, Oscar, también es importante destacar un informe que dio ayer el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, eso es en República Dominicana, que dice que el 64% de los niños en República Dominicana que tienen entre 1 y 14 años han sufrido violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores, eso es maestros, padres, madres y las personas que se dedican a cuidar a esos niños. O sea que eso es un informe muy, muy triste y que yo creo que las autoridades de la República Dominicana tienen que prestar atención a esa realidad que están viviendo los niños en la República Dominicana, en eso que nos habla sobre las víctimas de violencia sexual, los abusos sexuales que se cometen no solo contra niñas, también contra niños, porque antes se cuidaba a las niñas
por eso mismo, por el aspecto de la violación sexual, pero ahora vemos cómo también los varoncitos también son víctimas de esa violencia sexual hacia ellos, o sea que es un informe muy, muy triste. Bueno, mira, República Dominicana es un país que a veces, yo no te voy a decir a veces, con frecuencia, para mí se hace difícil inclusive hasta entender el comportamiento político de las grandes masas. Por ejemplo, tú tienes un país que es entre la 10ª economía de Latinoamericana y el quinto o el sexto en términos de ingresos per cápita. O sea, un país rico, donde se generan suficientes riquezas para que la vida de la población sea mucho más, no esté al nivel que está. Tú te encuentras con un país con una economía en términos de tamaño y en términos de los parámetros económicos de una economía de un país de lo que se llama de ingresos medios altos. O sea, a la puerta de lo que será un país de economía desarrollada. Pero la mayoría de los parámetros en términos de desarrollo social son de un país de tercer mundo, en términos de acceso a educación, acceso a salud, vivienda, agua potable, electricidad, todos esos parámetros, niveles de pobreza. Entonces, todos esos parámetros, y tú te preguntas un momento, ¿cómo es posible que un país con tantas posibilidades haya sido tan inefectivo en mejorar la calidad de vida de sus miembros y la gente no protesta? La gente no protesta, no sé, se ve Y como no pasivo, no solamente un pueblo pasivo que no reclama sus derechos. 70% dice UNICEF que ha aumentado la violencia hacia los niños de entre 3 y 4 años en la República Dominicana. Eso es demasiado, aunque la justicia, vemos como las fiscalías ahora están, más o menos, vamos a decir, haciendo un trabajo un poco más eficiente, que los vecinos, la gente que es testigo de estas violencias puede acudir y llamar, pero vemos que entonces esos niños serían llevados a CONANI y vemos cómo está el CONANI, cómo los niños han sufrido violencia dentro de esos centros de CONANI, cómo han muerto algunos niños. O sea, pero mira, o sea, la pregunta que tú te tienes que hacer es lo siguiente. Tú coges un país como República Dominicana, donde allá tienen como 50 o 60 tipos diferentes de sueldo mínimo. Por ahí hay una cosa determinante, el costo de la canasta familiar. Si tú vives en la capital o en Santiago, el costo de la canasta familiar está alrededor de los 40 a 42 mil pesos. Estamos hablando de alrededor de $800. sí. Entonces, tú tienes que un director de un hospital gana 80 mil pesos, que es apenas 2 veces el costo de la canasta familiar. Entonces tú te preguntas, ¿qué sentido tiene? Entonces tú te encuentras con unas distorsiones enormes. O sea, un tipo en una esquina vendiendo frutas se gana en una semana, o a veces, lo que un médico no se gana, un profesor en la escuela no se gana. El comercio informal. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos profesionales han dejado su profesión después que han pasado por la universidad para ponerse a vender guineo en la esquina? Entonces, ¿cómo un país? Entonces, cuando tú destruyes la clase obrera y todo el mundo se dedica a la informalidad, tú no puedes, y ahí puedes aceptar la respuesta porque el dominicano no, porque yo me la ando buscando en forma individual. Sí. El problema de necesidad colectiva deja de existir. Porque cuando yo trabajo con un colectivo, nosotros tenemos necesidades colectivas, creamos sindicatos y ese sindicato tiene. Pero cuando tú tienes que un 60% de todos los negocios en República Dominicana son informales y que no pasan de 2 o 3 personas las que trabajan y que una gran porcentaje de las personas se la pasa echando días, ahí no hay conciencia colectiva. Yo sigo insistiendo que en República Dominicana existe un problema que ha venido creciendo en los últimos años, y es la migración de los dominicanos de los campos a las ciudades, desbordando las ciudades, las orillas, las riberas de los ríos, y aumentando el hacinamiento, la gente como vive, el comercio informal. Y entonces los campos están vacíos, nadie siembra, la producción, o sea, es un engranaje que debe darse una solución multisectorial. Okay. Si tú coges, por ejemplo, el caso de la capital y Santiago, si tú sumas la población que vive entre la capital y Santiago, o sea, la capital y sus alrededores y Santiago y sus alrededores, tú te vas a encontrar que alrededor de esas dos ciudades vive casi del 60 al 70% de la población de la República Dominicana. ¿Cuál es el nivel de inversión en la frontera? Hay una ley. Entonces, bueno, hay de leyes. fomento a la industria de la frontera.
tú puedes poner todas las leyes del mundo. 2800, si no me equivoco. Mientras tú no rompas la dictadura del Ejecutivo sobre el presupuesto nacional, nosotros vamos a echar para adelante. Bueno, pero señores, muchos temas interesantes, muchos que hemos tratado aquí, tanto con el señor Máximo Padilla, el doctor Silié, Nicauli de la Mota, nosotros acá. Muchos se quedaron sobre el tintero, pero ya eso será para otro programa, porque el programa de hoy, martes 1 de noviembre, ha concluido. Así es que, señor Oscar Pérez. Bueno, señores, será hasta mañana. Fue un placer estar con ustedes. Como siempre, muchas cosas que se quedan en el tintero. El problema del incremento de los costos alimenticios por la problemática de Rusia y Ucrania, las elecciones acá en los Estados Unidos y su cambio demográfico en términos de la posibilidad de que por primera vez los hispanos voten en forma masiva a favor del partido de los republicanos. El efecto que tiene el decaimiento físico completamente, que nadie puede negar, del presidente de la República de aquí de los Estados Unidos y quién realmente está gobernando aquí. Entonces, hay un montón de interrogantes que será importante analizar. Y segundo, cómo todo eso afecta a nuestro país de origen, que es la República Dominicana. Vamos a ver si un día tocamos esos temas así, correlacionando la problemática interna de acá con lo que pasa en la República Dominicana, que por extensión es para toda Latinoamérica. Saludos a Rafael Díaz, a Niurka Rivera y a ustedes que siempre están ahí con nosotros, atentos a lo que estamos haciendo aquí en su espacio Levántate New York. Mañana será otro día, los esperamos bien temprano, a las 7 de la mañana, para que duren esas 2 horas con nosotros. Así es que, hasta mañana. Se despide Levántate New York por hoy.